¿te parece? Podemos retomar el nombre de Rincón Rolero, que es la columna que habías hecho en su momento. Yo subí los dos programas de hace un par de años para que ya estén. Uno es lo que yo te había hecho, es general de rol, y otro es corto, es de mago. Perfecto. Y así que, bueno, nada, digo, pues la columna se puede presentar como Rincón Rolero también. Ya La época de los bloques de 25, es que lo último que te quiero decir, para que te des cuenta la mierda del sistema que era, mi amigo Leandro, que se hizo un personaje que era del Dragón del Cisne, la descripción de su ataque en Puño Fantasma del Fénix era puño pega, mente chavo. Esa era la descripción de cómo funcionaba el ataque. Puño pega, mente chavo. ¿Qué significa? No se sabe. Bueno, él tiraba, pegaba, mente chavo. Es que sí, es que si te lo agarraste tipo en la serie, el Fénix le metía el puño y estaba. Era una mugre. No sé cómo pegaron los chabones, pero ahora tienen todo bloqueado de HBO de Washington. Y antes Es que choreaba. No, boludo. Está arrancando esto. ¿Ponga? Está así. Bueno, el nombre de la columna. ¿Cómo era? Rolero. Gracias. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a esta hermosa sección de héroes llamado el Rincón Rolero. Continuando una saga de pequeños programas en los cuales tratamos el tema de rol que tanto nos gusta, emociona. Y Mati lo utiliza para tratar de sacar su maldad interior. Y bueno, todo un día complicado en el laburo. Todos los días son complicados en el laburo. Exactamente. Y para eso siempre lo traemos, o por lo menos tratamos de tener un especialista, en este caso nuestro Dungeon Master de una larga data. Nuestro máster que nos tiene abandonado, perdón que lo digan. Vamos a volver. Vamos a empezar. Héroes de rol vuelve. Vamos a volver, se me hace un spot político. No arrancás bardeando al invitado y haciéndole un reclamo, Matías. Nunca el máster, chabón, es como el operador. No te pones en contra del máster. Así no se puede. Yo terminé una situación muy crítica. Sí. Quiero saber qué mierda va a pasar. Pero bueno, Ya arrancamos vas a con el saber. bloque. Quiere apuñalar cuernos, yo lo conozco. Pero bueno, continuando un poco, digamos, con todas estas cosas nos venías contando con respecto al mundo de rol, temáticas, tácticas, cosas por el estilo, mecánicas y así. Hoy, ¿con qué nos vas a deleitar? Hoy vamos a hablar específicamente del juego de rol más emblemático, más conocido y el primero de la historia de los juegos de rol, Calabozos y Dragones, conocido también como Dungeons and Dragons o su diminutivo D&D. ¿Sí? Hermoso. Yo anteriormente ya hablé sobre qué son los juegos de rol. La columna va a estar subida a las redes pertinentes. Pero vamos a empezar con una definición bastante simple, escueta, pero útil a nuestro propósito, que es la siguiente. Los juegos de rol, un juego de rol es un juego de estrategia, interpretación y creación colectiva, en el cual un grupo de jugadores, ayudados o asistidos por una especie de referee o un narrador o un dungeon master o lo que sea, crean una historia juntos. Este dungeon master, este narrador, este referee se encarga de no solo supervisar tiradas de dados, sino administrar reglas específicas, reglas lúdicas, numéricas, que hacen que el juego tenga ese aspecto medio de riesgo, digamos, que no esté todo determinado por la imaginación de sus participantes, sino que haya un efecto externo, digamos. Y administrando estas reglas lo que hace es propone situaciones, los jugadores la resuelven estratégicamente con una participación en esas reglas, con sus hojas de personajes, y la historia va avanzando. Esto sonó muy confuso, no se preocupen. No, se entiende. Okay. ¿Puedo tirar una cosita? ¿Puedo Sí. decir que es algo simbiótico lo que narra el máster y lo que hacen los jugadores? Porque a medida que van haciendo los jugadores, el máster se las tiene que arreglar y seguir la historia. Absolutamente. De hecho, las historias de rol que realmente triunfan, en mi opinión, son esas en las cuales los jugadores y el máster se entienden como instintivamente, ¿no? Para impulsar esta historia hacia adelante. Los jugadores toman decisiones, el máster reconstruye el mundo frente a esos jugadores para que esa decisión encuentre un desafío, encuentre una cuestión narrativa a resolver. El jugador la resuelve, siempre pensando estratégicamente, pensando en su personaje, qué puede hacer su personaje, cómo funcionan los números en este caso, cómo puedo resolver esto, lo resuelve y la historia avanza. Y a medida que el máster o el narrador propone, el jugador al resolver propone también, dice, bueno, quiero ir por este lado, quiero hacer esto. Bueno, si vas por este lado, te encontrás con esto, ¿qué haces?
Y bueno, lo trato de resolver así, perfecto, y así avanza la historia. Lo cual no quiere decir que el máster esté a completa merced de los jugadores o los jugadores a completa merced del máster. Es esto que decías vos. Es algo simbiótico. Es una simbiosis, es una colaboración. El máster o el narrador tiene que venir con algo medio cocinado, con ganas de contar una historia, y los jugadores tienen que venir con ganas de participar en esa historia, y así entre los dos van como creando y avanzando este ejercicio de imaginación y creación colectiva que es el juego de rol. Me parece que en la historia de D&D particularmente se ve claramente qué significa un juego de rol y cómo funciona. Así que quizás podríamos repasar un poquito la historia de D&D primero, luego abordar su sistema y terminar de lucubrar cómo funciona D&D, qué es D&D y qué es un juego de rol, ¿no? Me parece que podemos empezar por donde comenzó todo, en el año 1974, en Estados Unidos, específicamente en Wisconsin, en Lake Geneva, en donde una persona, un sujeto muy nerdo, muy friki, que se llama Gary Gygax, de alguna manera inventó D&D con la ayuda de su amigo Dave Arneson. ¿Qué quiere decir esto? Gary Gygax era miembro de una sociedad, una comunidad de gamers, de jugadores, que se dedicaban a jugar juegos de guerra estratégicos, en donde se recreaban batallas campales con miniaturas, y existía una serie de reglas para poder recrear estas batallas y jugarlas básicamente. Existía la figura del referí, en donde había una persona externa al conflicto que chequeaba la cuestión de las reglas, se tiraban dados, se hacían cálculos, había como un sistema que permitía recrear batallas históricas gigantescas, ambientadas en la época napoleónica, en la época de la revolución en Estados Unidos, en múltiples, ¿no?, escenarios posibles, el día D, ponele. Y comienza con Gary Gygax armando su propio grupito y pensando, bueno, ¿qué pasa si esto lo transportamos a peleas medievales, ¿no? Y un colaborador de él inventa algo que se llama Chainmail, que era un set de reglas para recrear batallas medievales, ¿sí? Que la pegó muy bien en la comunidad. Esta comunidad de gamers tenía una serie de como revistitas, como de fanzines, entre los cuales se intercambiaban reglas, nuevas propuestas para poder jugar de otra manera y así. Para ahí es una pregunta muy específica, pero estamos hablando de una comunidad de pocos, de muchos. Ni de pocos ni de muchos. Era una comunidad, yo no la llamaría pequeña, pero tampoco global, obviamente. Claro, como hoy por hoy D&D, justamente. No, ni hablar. Eso ya es un cuento completamente distinto. Pero una comunidad de varios integrantes y muy comprometidos. Lo que tiene el fandom friki, si algo podemos jactarnos los frikis, es que somos unos enfermos mentales y cuando algo nos gusta le ponemos mucho huevo. Sí. Así que pasaba esto en esta comunidad. Se juntaban, le ponían mucha onda. Doy el dato de que, por ejemplo, vos no tenés, no estás leyendo nada, lo estás diciendo todo de corrido. Sí. No tenés ningún apunte para ni hablar el de teléfono. Esto. No, bueno. Sale desde su corazón. Es de idea esto, chicos. Fluye por mis venas. Es lo que respira cada día. Bueno, ¿qué pasa? Aparece Chainmail, ¿no? Gary Gygax se ocupa en su grupo de difundir Chainmail, pero Gygax y muchos de sus compañeros eran muy fanáticos de la fantasía medieval. De hecho, Gygax dijo muchas veces que todo su círculo era muy fanático de El Señor de los Anillos. Él no tanto, él era muy fan de Conan el Bárbaro. Mira. Y se preguntaban, bueno, está muy bien con esto de Chainmail y de las batallas medievales, pero ¿qué pasaría si en vez de que haya solo caballeros y soldados, aparece un que otro dragón y hay algún que otro campeón medieval, tipo un paladín, un guerrero así zarpado? Un pica. ¿O qué pasa si metemos a los magos? ¿Qué pasa si en este ejército tenemos un mago? Y bueno, y esa pregunta llevó a desarrollar unos suplementos para Chainmail que incluían criaturas mitológicas y uso de magia, ¿no? Un set de reglas que decía, bueno, si tengo un mago que puede tirar algo como protección mágica o bola de fuego, qué sé yo, pasa esto. Si aparece un dragón, pasa esto, pero claro, si aparece el dragón se me morfa un montón de soldados. ¿Qué necesito? Un campeón, una especie de caballero zarpado. Bien, bueno, estas reglas empezaron a suceder. Y aparece alrededor en el 74 es donde aparece finalmente Calabozos y Dragones, ¿no? Pero ponele en el 73, 72,
un colaborador de Gygax, Dave Arneson, se hace otra pregunta distinta, que es, ¿qué pasaría si en vez de ejércitos tenemos personajes? ¿Qué pasaría si en vez de un campo de batalla, en donde se disputa estos ejércitos con dragones y magos y todo, tenemos un calabozo? Tenemos un sitio específico en donde lo poblamos de criaturas y los participantes, en vez de comandar ejércitos, comandan personajes y tienen que meterse en este calabozo y matar a las criaturas y obtener tesoro y demás. Y creó Blackmoor, que es el primer, lo que podríamos llamar el primer setting para los juegos de rol. Así nace. Wow. Exactamente, así nacen los juegos de rol. Por iniciativa de un colaborador de Gygax que impulsa esto en su grupo, y Arneson, que viene con esta colaboración. Gygax se recontra mega ceba con esta idea, le parece que es fantástica idea. De hecho, él empieza a trabajar su propio setting, que va a terminar siendo uno de los settings más conocidos en el mundo de rol, que se llama Greyhawk o Falcon Gris. Y lo trata de impulsar en su propia comunidad. Había una editorial desarrolladora de juegos que estaba trabajando con esto de Chainmail, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero la verdad que pasó a la historia porque es esa desarrolladora de juegos que dijo, juegos de rol, no, me parece que no va. O sea, tuvo tanto movimiento que Como una Pete Best. editorial le picó. No, justamente. Perdón. A esta editorial que se llamaba Gideon Games. Gideon Games le picó. Es un personaje de Gravity Falls. ¿Quién es? Un personaje de Gravity Falls. Ah, ok. Muy Ah, pintoresco. sí, Gideon, sí, es verdad. Sí. Bueno, se llamaba algo así como Gideon o Gideon Games, una cosa así. Se copó con Chainmail, se copó con la idea de ahora que sí. haya juegos de El estrategia Wargame. medievales. El Wargame, exactamente. Ahora, cuando Gygax le va con la idea de juegos de rol, le parece que no va a pegar mucho. Gygax, que estaba recontrapasado de cebades, dijo, ¿sabes qué? Hago mi propia editorial. Y Gygax crea TSR, que es su propia editorial de juegos. Tactical Strategic Rules, una cosa así, son siglas, TSR, ¿sí? Y impulsa por primera vez la difusión de los juegos de rol con lo que se conoce hoy por hoy como Calabozos y Dragones versión 0, o la caja blanca también, que es una cajita con 3 pequeños panfletos casi, con reglas muy escuetas que se adhieren a todo el digamos, rulebook de Chainmail para jugar con aventureros en vez de ejércitos, ¿sí? Ok. Debe salir una moneda de eso. O sea, es una cuestión coleccionable, imagino. Y ahora, hoy por hoy, quedan muy pocos ejemplares y sale mucha plata. En su momento eran piezas bastante rudimentarias, eran, Claro. como te digo, casi panfletos con ilustraciones muy básicas, muy parecían de secundario, las ilustraciones de dibujitos de nenes, de diferentes criaturas y héroes, y sentó las bases de esta cuestión de la trilogía, digamos, de el manual del jugador, que te daba la data de cómo crear un personaje y cómo manejarlo en el mundo, la guía del Dungeon Master, que te da la data de cómo crear un mundo, cómo idear un setting para que la aventura transcurra en ese lugar, cómo crear un calabozo, cómo pensar encuentros, y ¿Te traía alguna historia? el manual de criaturas. Inicialmente la caja blanca, si no me equivoco, no traía ninguna historia. Ya existía Blackmoor como... de prueba, de demo tenés esta mini historia que te armamos. Lo que pasa es que en Era ese como un momento... DLC, digamos. DLC. Algo así. Empezó siendo como un DLC del Chainmail. Pero a su vez causó tanto furor en la comunidad que muy rápidamente en estos fanzines y revistitas que yo les comentaba, muchísimas personas empezaron a proponer calabozos y situaciones. Ya existía Blackmoor, se estaba cocinando Greyhawk. O sea que ya existía todo el tema de miniaturas y tablero y Sí, todo sí, eso. eso ya existía. O sea, es como que nace un poco con eso. Nace eso y Nace desde ahí. arriba Lo que no existía, y es muy interesante, no existían miniaturas de dragones. O sea, lo que existían eran miniaturas de soldados. Claro. Entonces Gygax empieza a comprar muñequitos, tipo del Kinder, no sé, empieza a comprar como nosotros cuando vamos al barrio chino y compramos. Sí, sí. Bueno, sí, empezó a obtener muñequitos de cualquier lado para poder poblar su juego. Claro. Y empezó así, como una comunidad pequeña de gamers que decidieron que querían jugar con personajes en vez de ejércitos. De hecho, leí que varios bichos tipo que ya son tradicionales en el lore de D&D
surgían de eso, que compraba algún bicho medio deforme. Exactamente. Y dijo, y esto, y bueno, dale para adelante. Yo sé que no es el propósito de esta columna, pero siempre tuve la duda de si el Mind Flayer había salido de, no sé, que Gygax perdió una apuesta y lo tuvo que incluir en el manual, porque no tiene un carajo que ver con nada. No, el Mind Flayer fue, de hecho, es una de las criaturas, es una criatura bastante temprana. No sé si es originaria de Greyhawk. ¿No es el cerebro que flota? No, el cerebro que flota, que no es exactamente un cerebro. Yo creo que vos te referís al contemplador, al beholder, Sí. que es No, un no. ojo con un montón de ojitos. No, él me parece que dice que como el capo de los Mind Flayers es como un cerebro gigante en una jarra, es como el de Elder Brain, que creo que se llama Elder Brain. me Un parece. Elder Brain, sí, es una criatura así. Vos ves. Pero igual está bien lo que... Pero no sé cuál dice Alan, ojo. No, Ok. es muy parecido a ese que describe Sebas, porque vos ves, no sé, tenés un tiefling, tenés un dragón, tenés una dríada del bosque y un cerebro en un frasco. Sí, el cerebro en Una el de frasco estas existe. cosas no es como las otras. Sí, ni hablar. No, el Mind Flayer es el que tiene tentáculos en la boca. Que Sí, también, que se come De verdad, cerebros. sí. Sí. ¿Puedo preguntar algo respecto a este nacimiento? También hay un cerebro con patas de perro. O sea, Sí, hay, sí. hay un montón de... ¿Qué cosas? Este Sí. proto D&D, sistema de dados. Ya previamente, en este juego de estrategia, Sí. iban tirando dados por lo que dijiste. Sí. Pero el Por sistema lo- de dados el sistema de Calabozos y Dragones versión 0 era bastante diferente. Yo no lo jugué nunca, obviamente. De hecho, yo arranqué a jugar con la tercera edición, que fue un cambio revolucionario en D&D. Anteriormente existían las tiradas de dados, pero los sistemas eran bastante... por más que estaban buenos, no quiero que ningún amante de segunda edición o primera edición me odie. ¿Existen? ¿Viven? Sí, viven. Lo de Acá en segunda Argentina. división para Pero muchos hay es como- muchas cosas que eran bastante anti-intuitivas, digamos, que eran difíciles de, digamos, pensar o de explicarle a alguien nuevo al juego. Una vez que los absorbías, funcionaba. Pero era un sistema muy, muy básico. Nada que ver o no muy parecido a lo que vos hoy conocés como D&D. Tenía esta cuestión mortífera, ¿no? Al principio. ¿En qué Que, sentido? que era tipo, entrabas a los dungeons y podías morir en cualquier momento. Sí, había un factor de riesgo. De hecho, una de los primeros grandes eventos de Calabozos y Dragones que Gary Gygax dirige se llama La Tumba de los Horrores, Tomb of Horrors, y es hasta el día de hoy el dungeon más peligroso que Qué existe. Y sí, estaba más concentrado en la estrategia Claro, y claro. por lo tanto en la supervivencia que en la creación de historias. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque algo que tiene rol y algo que mencionaste recién. Hay cánones en lo que es el mundo de D&D, ¿no? Hay varios settings, sí. Pero depende de justamente la mesa si respeta ese canon o no. O puede crearse un universo a base de ese mismo sistema. Se puede crear un universo con ese sistema. Eso es lo lindo de D&D. Existen un montón de settings con mucha historia, muy firmemente creados y muy sólidos, como por ejemplo Greyhawk o Forgotten Realms, Reinos Olvidados, Eberron, Ravenloft. Hay un montón de settings. Pregunta, Pero vos con el sistema podés crear el tuyo propio. Yo dirijo hace mucho tiempo, desde el año 2000 y dirijo con mi propio mundo que yo inventé y diseñé. Exacto, eso es lo que quería ir. Sí. O sea, tu mundo Sí. transcurre en el mismo que el canon, entre comillas, de D&D o... La ni? respuesta es no, y además no hay un canon de D&D. Ok. Hay un setting, Hay diferentes cosas, hay diferentes como dijo. settings. Hay uno que es como muy emblemático y muy importante, que es Forgotten Realms o Reinos Olvidados, también conocido como Faerun, que es el continente donde sucede esto. Que es considerado, si no me equivoco, es el setting como más conocido y canónico, digamos, de D&D. Probablemente si vos agarrás una aventura de D&D, la vas a jugar en Forgotten Realms, en la Costa de la Espada, en los valles, en el norte, en todos estos territorios, en la marca Argentia. De hecho, los dos, Argentina. cuando D&D pasó a los juegos de video, no a los videojuegos, las dos grandes áreas que conocemos es Baldur's Gate, tres de hecho, Baldur's Gate, ¿Qué tiene Neverwinter su propio y Icewind Dale. Todos estos lugares, Icewind Dale, Neverwinter y Baldur's Gate, son parte de Forgotten Realms, de Faerun. Pregunta, y toda esta media cosa que damos ya muchas veces cuando vemos o jugamos algún videojuego, estos, digamos, enfrentamientos o confrontaciones entre distintas razas se dan ahí o vienen por otras historias más conocidas, como por ejemplo El Señor de los Anillos. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, el hecho de que los enanos se odien con los elfos, el que los elfos odien a los orcos y cosas por el Todo estilo. eso, todo lo que es enanos, elfos y demás, es heredero del Señor de los Anillos. Todo eso. Como Muy les dije, totalmente. el grupo de Gygax tenía este fanatismo por el Señor de los Anillos y Coronel el Bárbaro y este tipo de O fantasía. sea, de Arnold. Exacto. O sea, Así- de Arnold. Así tenés también la clase del bárbaro, que es... El Bárbaro vino, claro. Claro. Bueno, una buena pregunta es, bueno, ¿con qué clases arrancaron? Si no me equivoco, arrancaron esta caja blanca que eventualmente terminó siendo D&D primera edición, digamos, o Basic D&D, que después mutó a Advanced Dungeons and Dragons. Tenían clases como The Fighting Man o Fighter, que era el guerrero, el Magic User o mago, el clérigo, que era el sanador, que era una mezcla entre el mago y el guerrero. Después apareció el ladrón en otros suplementos. Finalmente aparece, no me acuerdo si en Greyhawk o en Blackmoor, aparece el asesino. Aparece el monje. Se van apareciendo estas clases y lo mismo pasó con las razas. El humano era la raza estándar y de pronto, bueno, nos gusta Tolkien, metemos hobbits, metemos elfos, metemos enanos. Y esta cuestión de la enemistad de las razas y demás es heredero de eso. Es heredero de- 100%. Empezaron a copiar a Tolkien. De hecho, tuvieron quilombos legales con el Tolkien Estate. ¿Posta? Y hay un montón de criaturas que tuvieron que cambiar el nombre. Los hobbits se llamaban hobbits hasta que recibieron una carta documento de Cease and Desist y tuvieron que llamarlos Medianos. halflings, medianos. El Balrog se tuvo que llamar Valor. El Ent se tuvo que llamar Triant. Mira. O sea, tuvieron que cambiar nombres de criaturas. De hecho, Adolf, corregime si me equivoco, pero tengo entendido que la idea del elfo como una criatura alta, elegante, inmortal y todo eso es un invento de Tolkien. No hay mucho precedente en la literatura fantástica para que el elfo tuviera esa característica, ¿no? Sí, no hay mucho. Se basa en lo que se conoce como los Fae, ¿no? Lo de las hadas. Claro. Porque el elfo, el elf en inglés era una criaturita un poco más como picaresca. Exacto. Y de hecho D&D agarra de eso también. D&D como que decidió que los elfos son más bajitos que los humanos, que eso no pasa en Tolkien. En Tolkien son más altos. Claro. En Tolkien los elfos se asemejan más a ángeles, digamos, ¿no? A seres más imponentes. Mientras que... Harry Potter. Son- Bueno, los elfos de Harry Potter son la ¿Qué? depresión hecha servido. Ah, cierto. en D&D son más parecidos a hadas, sí. Iba a decir, hablando de lo que decía Mati, de que cada uno puede como crear su setting. Tengo entendido, y puede ser que esté vendiendo humo, que Skyrim, todo lo que es Elder Scrolls, arrancó siendo una partida de D&D, que los chabones como Sí. que... Eso es Es muy correcto. posible. Es muy Que los posible. chabones, claro, jugaban en ese seteo y de golpe, che, ¿y hacemos un videojuego? ¿Vos decís que nos va bien? Tal vez. La mayoría de las cosas que hoy ves de ese estilo son herederas de D&D de alguna manera u otra. Quizás Sí. explícitamente, como decís vos, con Skyrim, o en otros casos seguramente por inspiración. Pero D&D sentó las bases de lo que sucede hoy con todo lo que son juegos RPGs, MMORPGs. Hay todo- incluso novelas propias de D&D. Absolutamente. Los que crearon estos mundos, estos settings, escribieron novelas también. Si no me equivoco O hay fue... novelas de de mesas aparte. Claro, Ed Greenwood, el creador de Forgotten Realms, del setting más importante de D&D, creó sus sagas de novelas alrededor del Minster el Mago, que es un personaje muy importante de Forgotten Realms, y otras más, y eventualmente R.A. Salvatore, un autor del carajo, escribió una de las novelas más emblemáticas de Calabozos y Dragones, que es la saga de Drizzt el Drow, que es un personaje ya que es digamos, bandera, ¿no?, de Calabozos y Dragones. Pero bueno, estábamos en 1974 cuando se lanza la caja blanca. Obviamente, ¿qué pasa? Aparecen todos estos suplementos que suman razas, suman clases, y qué pasa si hay elfos, y qué pasa si hay asesinos, y bla, bla, bla. Y se crea una comunidad recontra zarpada, empieza a entrar mucha plata a TSR, tanto que eventualmente, 4 años después, en 1974, aparece puntualmente Advanced Dungeons and Dragons, manuales que te explican cómo jugar rol de por sí, ya sin la cuestión de chainmail, sin la cuestión de ser un derivado de juego de estrategia, no, aparecen los manuales, el manual del jugador, el Player's Handbook, el Dungeon Master Guide y el Monster Manual para Advanced Dungeons and Dragons. Cómo crear vos tu aventura de rol. Yo creo. O sea que el primer juego de rol propiamente dicho, el rol de mesa, es Advanced Dungeons and Dragons. Yo diría que sí. Está el Basic Dungeons and Dragons, que son las cajitas en donde te venía
era un poquito más justamente básico, como para que vos puedas sacar y jugar más similar a un juego de mesa, pero con componentes de rol. Advanced Dungeons and Dragons son los que te dan las reglas, es el juego que te da las reglas para construir vos tu historia de rol y dirigir, ¿sí? Y ahí explota con todo, venden una locura, tanto que varios años después, si no me equivoco, en 1989, sale Dungeons and Dragons segunda edición, Advanced Dungeons and Dragons segunda edición, una edición revisada de las reglas. ¿Sí? Están a tope, el rol explota, obviamente no como hoy, o sea, el rol era algo de nerdos. Tanto que, bueno, ya conocemos la historia de cómo después de que desaparece un chico en Estados Unidos, eso te iba a decir, y hay un par de incidentes, el rol es considerado medio satánico por las fuerzas más conservadoras en aquel momento. O sea, todo Estados Unidos. O sea, casi todo Estados Unidos. Sí. Pero eso, vieron la frase de no hay mala publicidad, hay publicidad. Así que, nada, hizo ruido y llamó la atención de la gente. Y... Perdón, yo estoy un poco fuera de esa historia donde desapareció un niño. Sí, bueno. Robert. ¿Qué pasó? Así como para contarla rápido. Así como para contarla rápido, en los años 80 desaparece un chico muy inteligente, un poco introspectivo, que se juntaba a jugar Calabozos y Dragones en las cloacas de su universidad con su grupo de amigos. Okay. El pibe desaparece, ¿sí? La policía no lo puede encontrar, la madre contrata a un detective privado, el detective privado le examina el cuarto, encuentra manuales de Calabozos y Dragones, encuentra indicios de que se juntan las cloacas. El detective termina con manuales que hablan sobre cómo hacer hechizos, cómo crear personajes nefastos, cómo luchar contra dragones y brujas, y un grupito que se junta en las alcantarillas. Empieza a crecer el rumor de que este tipo era satánico, invocaba demonios. Y eso sienta las bases para que más adelante las fuerzas más conservadoras de Estados Unidos, madres preocupadas, de hecho hubo toda una organización que se llamó BAD, B-A-D-D-D, Bothered About Dungeons and Dragons, por Dios. Que repartían panfletos y hacían como movidas. Perdón, ¿te sorprende, Alan? ¿Sabes qué es lo peor? No. Claro. Esa es la peor parte. Mejor compren armas y tomen mucho alcohol y drogas. Tal cual, vendan armas en los Walmart, que es claramente... Exactamente. Todo esto que vos mencionás, Adolf, entonces es previo a la salida del Advanced Dungeons Dragons. No, es post-Advanced. Si no me equivoco, es simultáneo, pues es los 80. Y Advanced sale en el 89, si no me equivoco. ¿Sabes cuál es mi punto de referencia sobre esto que estás diciendo? Hubo con toda esta movida negativa que... no sé si te quedó algún punto. No. La movida, tengo entendido que creció tanto que resultó en una película de muy baja estofa con Tom Hanks, tenía un nombre que era similar, eran sinónimos de Calabozos y Dragones, era tipo Laberintos y Monstruos, una cosa así. Sí, Mazes and Monsters. Mirá, la pegué y todo. Pero la película está bancada por estos anti-Dungeons and Dragons. Creo que se generó a partir de esa movida, no sé si esta gente a partir de ahí la financió. Sí, pero que se junta Tom Hanks y mata se vuelve loco. Sí. No mata gente, sino que tiene pensamientos suicidas y se despega. No me acuerdo si mata a alguien. Creo que no mata a nadie. Es el equivalente de Reefer Madness, pero de los juegos de rol. Reefer Madness, no sé si lo ubican, es la película de estos servicios de PSA, Public Service Announcement en inglés, que te hacían estas películas como las que parodian en Futurama, que son en blanco y negro, como de... Este es tu cerebro en drogas. Claro, no te cases con robots en Futurama. Acá era Reefer Madness, es sobre un tipo que fuma un porro y se desquicia y se convierte en Charles Manson, y no sé, su vida se va al tacho porque una vez le dio una pitada a un cigarrillo de marihuana. Como el capítulo de los Looney Tunes de la cerveza. Exactamente. Esto es lo mismo, pero de rol. ¿Hace cuánto no escucho el nombre de Charles Manson? Los Tiny Toons, perdón. Hace unos meses cuando hablamos de Airas una vez en Hollywood. Ok. No tanto, quiero decir, ¿no? Se lo nombro 6 de enero. Claro, lo interesante en el caso de D&D fue que como apareció toda esta locura de D&D satánico, tuvieron que explicar qué es un juego de rol y poner mucho peso y mucho énfasis en cómo hacen sus campañas publicitarias. Menos mal que no habían arrancado con Vampiro. No, bueno, ni hablar. Igual es impresionante, esto se puede decir de cualquier década del siglo XX, pero décadas de los 80 y están teniendo que justificar que no están invocando al diablo. No, lo tenían que justificar. Nos merecemos un meteorito que nos elimine. La casa de brujas. Había avisos que decían D&D no es maligno, es un juego. El Papa Nazi, el anterior Ratzinger. Ratzinger Z, sí. Había dicho que Harry Potter era demoníaco o algo así, tipo, claramente no se nos agarró un puto libro de Harry Potter. Porque atraía a los chicos a la magia, al ocultismo. Porque decía hechizos, claro. Wingardium Leviosa invoca un demonio. Dios mío. Recen para contrarrestar esto.
Cualquier persona que opine eso, bueno, mínimo un comentario de sos un boludo se merece, me parece. Se terminó yendo. Cuanto mínimo, sí, entre gallo y medianoche. Bueno, cuestión que D&D sobrevive a toda esta locura, sale la segunda edición, que me parece que, no me acuerdo si fue simultáneo, me parece que, como decís vos, fue anterior la locura esta. La segunda edición la pega, es una versión un poco más simplificada de las reglas de primera edición, más pulida. La recontra pega, los settings se están remontando, Greyhawk va con todo, la comunidad finalmente se consolida realmente como una comunidad de jugadores. Y unos cuantos años después, en el año 2000, aparece una nueva edición. ¿Por qué? Porque obviamente la comunidad creció un montón y empiezan a aparecer otros juegos de rol. Justamente aparece la editorial White Wolf con su juego Vampiro la Mascarada. Aparecen otras propuestas dentro de lo que es juegos de rol, y D&D se ve obligado a ayornar su propuesta también, a crear un sistema que convoque más fácilmente nuevos jugadores, que sea más simple de explicar rápidamente, pero a la vez conserve la complejidad y lo interesante del juego de rol, ¿no? Un poco de nicho y un poco más para el público general. Exactamente. Y es así como D&D muta muchísimo y se transforma en D&D tercera edición, que es el juego en el cual empecé a jugar yo. Y es la introducción del sistema que todos conocemos, llamamos de dado de 20, el D20 System, que es justamente más accesible, más simple, y además permite esto que es el Open Game License. O sea que es un juego muy adaptable y permite que otras propuestas, otros settings y otros juegos adopten el D20 System para ellos. Lo cual ubica a D&D en un lugar medio de controlar el hobby, ¿no? De ser el dueño original del sistema que define a otros juegos. Una movida muy inteligente, en mi opinión, de Dungeons & Dragons, y además un sistema muy, muy interesante. Y se reyorna por completo. El arte ya mutó, ya venía mucho mejor con segunda edición. Termina de mutar por completo, se adapta mucho más a la modernidad. Y un par de años después, en el año 2003, aparece la versión 3.5, una versión pulida de ese D20 System que aparece con la tercera edición. Obviamente a este punto ya tenemos no solo todo el repertorio de clases que conocemos, el paladín, el guerrero, el bárbaro, el bardo, el clérigo, el monje, todo, el ladrón, todo, sino que aparecen las clases de prestigio, lo cual fue una idea bastante interesante, que son clases que tu personaje puede tomar cuando alcanza niveles superiores, cuando se transforma en un ladrón experto, por ejemplo, puede adquirir la clase de prestigio Arcane Trickster o Bribón Arcano, que le permite también tirar magia, o no sé, un guerrero puede adquirir la clase de prestigio de campeón. O sea, hay como clases que permiten que el juego vaya a niveles superiores y permiten más variedad, ¿no? Ni hablar de todos los múltiples accesorios que aparecieron, ¿no? Como... Ahí te iba a preguntar, ¿qué onda con las miniaturas y todo eso? Y las miniaturas ya explotaron por completo, ya hay empresas que hacen miniaturas. Claro. Una empresa de miniaturas ya se había aliado con D&D, si no me equivoco, en segunda edición, y publicitaban juntos sus productos. Los dados también, el dado de los 20, dados, sí. Obvio, sí. De hecho, los dados se vendieron tan rápido que en primera edición tuvieron que incorporar papelitos con números para que tiraran papelitos, porque ya no daba abasto a la creación de dados. Acá hay un productor que hace figuras en madera que viene de Wilde. Sí, claro que sí. ¿Podría o no estar sentado en esta la forja de Sebastián el Mago? Estaba pensando dónde iba esto. Todavía no las venden, pero estamos trabajando en convencerlo. No. Sí, no quiere. No se da cuenta que el dinero es el único valor supremo. Hace miniaturas muy lindas. Y además hace detalles como barrilcitos y cosas. El ojo biónico. El ojo biónico. Adolf, tengo una pregunta. Porque siempre, o sea, como mencionó Mati, ya no sé si en el bloque anterior o pero nosotros solamente hemos jugado quinta. No sé, acá Sebas, si vos jugaste algo más o... No, iba a hacer un chiste, pero vamos a dejarlo ahí. Ok. Bueno, todos hemos jugado quinta. Yo lo que, desde que nos iniciamos en el rol hasta ahora, lo que siempre veo es que están los que dicen que la mejor edición es quinta, que es la más pulida, y están los que defienden 3.5, que dicen que esa es en realidad la mejor. Y como nunca jugué 3.5, mi pregunta es, ¿qué argumentos podría dar alguien para defender 3.5 Lo que por dicen sobre de quinta es que es mucho más
demasiado simplificada de lo que fue previamente. Y le dan palo a cuarta edición, si no me equivoco. Sí, cuarta edición es la más odiada. Yo entiendo los que defienden 3.5. Para mí tiene que ver con algo más nostálgico, porque quinta claramente es una versión pulida. Es verdad que es simplificada, pero simplificada en el término positivo de la palabra. Es como Morrowind y Skyrim, digamos. Ponele. 10 de Scroll, 3 y 5. Okay. Para entender un poco quinta edición hay que entender también el contexto. Nosotros estábamos en 3.5, ¿no? En donde ya existían todos los módulos que conocemos. Si no me equivoco, con 3.5 apareció Eberron, aparece Pathfinder, que es una versión también específica, un setting específico que permite una letanía de nuevas clases y nuevas aplicaciones de D&D. Aparece Ya existe Greyhawk, ya existe Ravenloft, ya existe Forgotten Realms, está en su apogeo. Acá es donde empiezan a aparecer 400 millones de agregados que vos podías comprar. Hay muchos suplemento sí. De lo que sea, y no, tengo la clase Samurai de los huesos. Exactamente. No, y además el hobby está creciendo un montón. Pensá que ahora apareció Vampiro con todos sus suplementos también. Claro. O sea, hay un montón de cosas. Pero, ¿qué aparece ahora? ¿Cuál es la novedad? Los juegos de rol digitales. Por computadora, los MMORPGs, los que ya había explotado anteriormente con Baldur's Gate y con los juegos, ¿no? de D&D, pero ahora aparecen otro tipo de juegos digitales más importantes, digamos, y en multiplayer y con esto de armar una party, un grupo, ir a raidear un dungeon o ir a matar un bicho y cada uno tiene su función. Aparece el World of Warcraft. Aparece Magic, que es una amenaza muy importante para D&D. ¿En qué año salió Quinta? Quinta sale en del 2014. Ah, es reciente. Año 2014, sí, es reciente. Lo agarramos ahí, recién salió del horno. Más o menos, ¿sí? Sí, es reciente. Adolf, si bien son más sobre rieles y hay mucha menos variabilidad en la historia, también si dejamos de lado la parte de MMO, de multiplayer masivo online, también ha habido muchos juegos de rol, desde algunas aventuras de texto de la época de DOS, pero más en los 90, quizás el primero masivo haya sido el Legend of Zelda, que es un juego de rol, leveleas, conseguís armas, vas avanzando en una historia, sos un guerrero que tiene que defender una princesa, a fin de cuentas. Pero entiendo que no tiene el componente del rol de mesa, donde vos podés decidir si la historia va para acá o para allá, y la historia va más sobre rieles, va a ir siempre al mismo final, y vos la tenés que ir resolviendo de una sola manera. Sí, además el Zelda lo que tiene particularmente es que se trata de un solo personaje. Claro. Que obviamente es rol, ¿no? Hoy por hoy los juegos de rol que existen es un solo personaje, como Geralt de Rivia o lo que sea. Pero estaba estos conceptos de rol que tienen que ver con subir de nivel, obtener armas mágicas, explorar calabozos. El D&D llegó a la plataforma, a esta plataforma de juegos de computadora, para mí con una explosión con el Baldur's Gate. Obviamente antes existió el Leyendas de Mystara, que es un juego de arcade. Existió antes también juegos tipo de DOS o de Commodore o de Intellivision, yo jugaba que eran todos juegos de D&D de tipo de texto, pero el juego que realmente la rompió con este concepto de la party, del grupo, de que tenés que hacerte de aliados y pensar estratégicamente, fue el Neverwinter Night y el Baldur's Gate, que la rompieron por completo en los 90. Te hago una pregunta. Sistema de turnos. Sí. ¿Qué onda? ¿Desde cuándo está? Eso es heredero absolutamente de toda esta historia de los juegos de batalla. Del año... okay. Sí, claro. El Chainmail tenía sistema de turnos. 100%, okay. Sistema de iniciativa. Claro, yo me imagino que eran todos monos gritando, no, yo hago esto, yo... No, ese es el referee. El referee estaba ahí para regular las reglas y decir, bueno, ¿a quién le toca? A vos, ahora vos haces esto, ahora vos haces lo otro. El sistema de turnos es una semilla absoluta que está desde el principio. Desde Chainmail, desde los juegos de estrategia. Okay. Y después fue mutando hasta hacer el sistema de iniciativa y de turnos que tiene D&D hoy por hoy. Me acordé. Pero... Perdón. Yo quería llegar a cuarta edición, que tiene que ver con esto del advenimiento de no solo las cartas Magic, sino de los juegos de rol online, en donde cada uno tiene una función y el juego se resuelve de una manera más rápida y ágil, pensando, bueno, quién es el striker, quién es el tanque, quién es el magic user, quién es el que está atrás, quién es el que está adelante. Y pareciera que cuarta edición, que por cierto, disclaimer, no lo jugué nunca, no me llamó la atención, me pareció una versión de D&D que no me convencía. Yo era muy amante de 3.5 y D&D ni en pedo D&D cuarta edición ni en pedo me pareció un rival de 3.5, así que ni me compré los manuales. Investigué un poquito. ¿Cuál sería la diferencia, recordás?
que cuarta edición tenía estos conceptos de las funciones dentro del grupo, quién es el tanque, quién es el O sea, striker, era quién es el buffer, quién es el support, quién es el la. Y tenía como habilidades de encuentro, que vos la usabas en un encuentro y después al siguiente encuentro las podías usar, habilidades del día, habilidades... Había una manera de manejar los hechizos, habilidades y personajes que tenían que ver con una resolución muy similar a lo que sucedía en los juegos de computadora. Sí, yo ok. de hecho escuché que era como llevar un videojuego de computadora A la mesa. A la mesa. Algo Como así. eso, Se solamente estaba- hoy podés invitar a una sola persona de tus alumnos a tomar el té, como en el Fire Emblem. Claro, o sea, un jugador está obligado a determinada clase o a... No se sé si podía obligado. repetir. No, claro, era más esquemático. No sé si obligado. Ok. Para mí debe ser un buen juego, ¿eh? O sea, no quiero decir que es una mierda ni en pedo. Pero teniendo 3.5 y habiendo escuchado lo que era cuarta, no me tentó en absoluto. La verdad que no me tentó en absoluto. Yo me quedé con 3.5, seguía dirigiendo esos manuales. Además, chicos, es una moneda. O sea, vos tenés tus 3 manuales que te compraste con tu sudor y tus pesos. Y de pronto dicen, hay una nueva edición. Bueno, me voy a fijar si me interesa antes de gastar esta millonada en 3 manuales nuevos. La verdad que averigüé de qué se trataba y dije, guardátelos. O sea, todo bien. Yo me Mensaje quedo para con... los seguidores de FIFA. Yo tenía, porque además yo soy muy friki de esto de que si a mí me gusta el juego, me compro los manuales originales, tapadura, todo. Yo tenía mis manuales de 3.5. Así que cuarta medio que lo pasé por arriba. Y la verdad que no estuve tan mal, porque cuarta aparece, si no me equivoco, en el 2004 más o menos. No, perdón, 2008. 2003 aparece 3.5. 2008 aparece cuarta edición. Y en el 2014 aparece lo que para mí es la mejor edición de D&D hasta ahora, que es quinta edición. Que básicamente lo que hicieron es, pensaron, ¿qué funcionó de 3.5 y de tercera edición? ¿Qué funcionó de cuarta y qué no? ¿Qué le está faltando a Calabozos y Dragones? ¿Y por qué hay juegos como Vampiro que son tanto más seductores que Calabozos y Dragones? ¿Y cómo podemos incorporarlo sin bastardear el juego raíz, digamos? ¿Puede ser que ahí se sume el alineamiento? No, el alineamiento ya estaba. Ahí lo que se suman son ok. los rasgos de personalidad, el vínculo, el vicio, Los backgrounds. el digamos. defecto va. Exactamente, los backgrounds. Se ideó un sistema en donde vos no solo tenés la multiplicidad de razas que ya propone el libro y la multiplicidad de clases que ya propone el libro, o sea, el juego ya históricamente, sino que en quinta edición tenés que elegir un trasfondo, o sea, de dónde viene tu personaje, y tenés que elegir una serie de rasgos personales que tienen que ver con características únicas de la personalidad de tu personaje, qué es lo que busca, qué es lo que lo vincula a su pasado, qué es su punto más débil, que Siempre es un bastardo. siempre tiene un problema, por lo menos, sí, claro, siempre está conflictuado. Que al interpretarlos ganás inspiración, que es un factor que ahora afecta el juego de una manera muy narrativa y muy interesante. A nosotros nos ha salvado la vida más de una vez. Claro. Cayendo la muerte, digo, A no, ustedes usa ha mi pasado que punto la de inspiración. Sí. Exactamente. Además obliga a los jugadores a pensar ese background y el máster después lo tiene disponible como para tomarlo. Hijo, darle la vida al jugador. Exactamente. O utilizarlo como una herramienta de la historia interesante. Totalmente. Eso es lo que tenía Vampiro, que digamos que lo diferenciaba mucho de D&D. Vampiro es un juego mucho más interpretativo, de drama personal, en donde importa mucho cómo piensa y cómo siente tu personaje. Ya vamos a hablar específicamente de Vampiro en alguna otra columna. Pero a D&D por ahí le estaba faltando esa pequeña dimensión y en quinta edición lo incorporan con todo esto de los rasgos de personalidad, el trasfondo, ¿no? El defecto y demás. Así que finalmente llegamos al 2014 con una edición de D&D que ya tiene muchos años de historia y que construye muy inteligentemente sobre la comunidad, sobre qué fue pasando con el rol a lo largo de la historia y qué es lo que de a poco se va forjando como la definición de qué es un buen juego de rol, qué involucra un juego de rol. Hoy yo estoy dirigiendo más de una mesa, más de una aventura de quinta edición en un mundo de mi propia creación, que de hecho ahora tengo que dirigirles a ustedes, ya lo sé, vamos a volver, Héroes del Rol va a volver. Y quinta edición la verdad que yo lo encuentro muy interesante, muy satisfactorio. Obviamente tienen un montón de suplementos para elegir. Los que no saben, los que no experimentaron rol todavía y quieren conocerlo, D&D tiene un basic starter set
con una aventura específica de rol para empezar, un manual bastante escueto con versiones reducidas de las diferentes clases, trasfondos y razas para elegir, que es un buen comienzo. Les recomiendo que googleen Starter Set D&D Quinta Edición y van a encontrar una cajita que les va a venir muy bien. Los que ya saben que quieren probar D&D tienen los 3 manuales básicos. Les recomiendo que se compren los 3, el manual del jugador, Sí, la guía dijo del Dungeon PDF. Master y el manual del monstruo. Yo no dije eso. Pueden obtener el PDF si son así Jack Sparrow como nuestro amigo Sebastián, pueden conseguirlo en internet. Pero D&D, en mi opinión, sigue siendo el juego de rol por excelencia. Yo amo Vampiro, amo el sistema narrativo, amo todo lo que es White Wolf, la verdad que me encanta, pero siempre termino volviendo a mi primer amor, que fue Calabozos y Dragones, y que mantiene ese espíritu del rol un poco más estratégico, un poco más fantasía épica, ¿no? Como esas raíces que a mí me encantan, y es un buen lugar para comenzar siempre D&D. Mi consejo es, nunca jugaste rol, querés empezá por D&D y ten en mente que en algún momento tenés que probar Vampiro. Ok, Sí o sí. Eso me adelantaste un poquito a la pregunta que te iba a hacer, porque Sí. por un lado te iba a preguntar, uno quiere jugar rol, arranca por Vampiro, arranca por Cyberpunk, arranca por D&D. Mi consejo es empezar por D&D. Ok, ¿qué otros juegos hay? Hay un montón. Les voy a contar los que yo he dirigido y he disfrutado mucho de jugar y de dirigir. Bueno, Vampiro es uno de ellos. Vampiro requiere cierta complejidad y además, en mi experiencia, para realmente disfrutarse, requiere de una mesa de jugadores con las cuales vos te sientas cómodo como narrador. Y requiere charlar un poquito y conocerse un poquito, porque Vampiro tiene la particularidad muy interesante de explorar ciertas cuestiones que tienen que ver con la psiquis, la humanidad, Es la algo moralidad. Puede navegar hacia costas íntimas, puede no. Vos podés jugar una aventura de vampiro, o una crónica de vampiro, una historia de vampiro que sea simplemente revolear espadas y matar a otros vampiros y matar a hombres lobo. Pero la verdad que Vampiro tiene esa semilla de explorar cosas muy oscuras y muy interesantes, que siempre está bueno explorar con almas afines, ¿no? Con gente con la cual te entiendas. Y además es un nivel de rol un poquito más sofisticado, que se disfruta mucho más si vos ya tenés un par de digamos, meses al menos de rol bajo el ala. Así que yo recomiendo arrancar por D&D. Y después hay un montón de... Bueno, ahora hay un montón de juegos independientes que ya soy un anciano, ni conozco. Que está el Fate, que lo probé, que me gustó mucho. Y hay un montón de juegos muy extraños. El vampiro, una pregunta, Adolfo, yo no tengo muy claro. Tiene como el hombre lobo es dentro del mismo universo de vampiro, pero es otro juego, es el mismo juego, tenés... A ver, White Wolf propone un universo que se llama Mundo de Tinieblas. Ajá. Dentro del Mundo de Tinieblas tenés distintos tipos de criaturas sobrenaturales, y cada una de estas criaturas pueden encontrarse entre sí mismas, y de hecho lo hacen. O sea, cada criatura supone la existencia de las otras y supone la interacción con esas otras criaturas, pero cada criatura tiene su propio manual y su propio universo interno. Vos podés jugar una crónica de vampiro en la cual te cruzás con hombres lobo, podés jugar una crónica de hombres lobo en la cual te cruzás con vampiros, podés jugar una crónica de mago en la cual te cruzás con vampiros y hombres lobo, podés jugar una crónica de espectro en los cuales te cruzás con hombres lobo, podés jugar una crónica de momia, podés jugar una crónica de lo que... O sea, cada criatura tiene su... Es Bloodborne. Sí, bueno, el Bloodborne es una buena... Sí, en Bloodborne es muy extraño igual, no. Lo que tiene de interesante y de diferente al Bloodborne en el Mundo de Tinieblas es que se ambienta en nuestro mundo. Se está En trabajando una en el versión gótica de nuestro mundo. O sea, el Bloodborne es bastante de otro mundo, ¿no? Sí. Más atemporal, en donde ya todo se fue a la mierda. 2. Se viene el 2. Qué rico, va a estar bueno. Vampiro se ambienta en la actualidad y, de hecho, no. Hay módulos que se ambientan en la edad oscura, la edad victoriana, la edad romana. Ok. Pero se ambientan no en la actualidad, sino la frase correcta sería en el mundo real. Lo cual, eso es lo interesante. Pensar que en el mundo real que nosotros habitamos hay todo un mundo sombrío que no conocemos y a los cuales nosotros como mortales estamos, digamos, expuestos. Somos víctimas, somos muy de rebaño. es muy de las novelas de Anna Rice. Muy, sí, claro que sí. Las de Vampiro se Lestat. inspira en la, claro, se inspira en la literatura vampírica que arranca con Polidori, Lord Byron, Bram Stoker, Anne Rice. Toda esa literatura alimenta a Vampiro. Crepúsculo. Crepúsculo, bueno, No. vos te cagás de risa, pero también Crepúsculo plantea la historia de una familia de vampiros que viven en un pueblito en el norte
y juegan al béisbol, no entiendo por qué, pero juegan al béisbol Y brillan. y brillan, y Adolf, bueno, y Adolf. eso tiene que ver con Vampiro también. Adolf, ¿viste alguna mejor comedia en los últimos 5 años? Nunca. ¿Viste? Bueno, ahí tenés. Yo tengo una... Ahora quiero un juego sobre Illuminatis. Seguro hay. Bueno, escúchame, Mago implica la existencia de una tecnocracia, de organizaciones oscuras y... Bueno, Vampiro también. Vampiro plantea la premisa de que el mundo es gobernado por seres inmortales que operan en las sombras. Los Illuminati, ahí tenés. ¿Qué más querés? Pero ¿qué más Reptilianos, un poco más y son reptilianos. Reptilianos, ¿de qué? Te voy a hacer, no sé cómo hacerte una pregunta para que hables de algo que ya sé que sabes, entonces te lo voy a decir de una. Vos con un juego de rol, ponele, vos querés rolear El Eternauta. Eternauta o Super Cerdita. Vos podés Sí, me adaptar lo que querés jugar a un juego de rol. Perdón. 100%, sobre todo con la existencia de juegos independientes que por ello ni conozco y se pueden adaptar. Como les decía, hay un juego que se llama Fate que lo puedes adaptar a lo que quieras. Te hago un paréntesis. Pero vos Podés usar el sistema para jugar lo que sea. tirá la lengua porque yo sé que vos tuviste experiencia de jugar. Sí, claro. Y ahí, para preguntarte, por ejemplo, ¿qué juegos jugaste que fueron invenciones tipo, che, quiero jugar rol de esto? Y nosotros Jugar. agarramos el sistema de 20 o el sistema de Stormbringer. Usamos varios sistemas distintos para adaptar juegos como jugamos Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Wow. caigo de orto. Claro, yo Qué era un bajón. chiquito de 15 años que piloteaba su propio Eva, que tenía como katanas progresivas, era increíble. Yo no juego con Robert a ¿Katanas eso. progresivas? Se Claro. llaman Tool. Después jugamos también una adaptación nuestra propia que cocinamos con mis amigos de Saint Seiya, Me copa en eso. el cual yo era el caballero del cisne, era Milla del cisne. Compro. Total. Jugamos... ¿Qué más adaptamos Claro, así que tiro. raro? Me acuerdo uno de X-Men que me comentaste. Sí, Academia de claro. Yo usé el sistema de narrativa de Vampiro, adaptado también con algunas cositas de mago, para jugar un juego también que yo diseñé que se llamaba Academia X, que era X-Men básicamente. Mis jugadores eran estudiantes en la escuela Javier para jóvenes dotados. Me encanta. Y eventualmente formaban un grupo de acción similar a los X-Men, cada uno con sus propios ¿Te poderes. puedo poner un paréntesis? Perdón, saco un poquito. Yo tiré de ejemplo Eternauta, que imagino Sí. que usaría un sistema como Cthulhu, porque sería un horror 100%, survival. sería perfecto. Super Cerdita dijiste recién, Sebas. ¿Cómo Sí. mierda te llevó a la cabeza Super Cerdita? Porque estábamos cantando Super Cerdita. Tal vez yo Ok. estaba cantando Super Cerdita. Te cierro Si el querés, paréntesis, si querés perdón. podés tener un juego de rol de cocomiel. O sea, depende de vos. Bueno, yo por Quiero ejemplo, jugar ese juego. yo vi unos chabones No. que jugaban Pokémon seteado en Argentina. O sea que los Re mataban. puede. No, iban como viajando por Argentina, ponele, capturando Pokémon, algo así. Y les Servicio afanaban. médico, el servicio médico es público, así que... Claro. Claro, tal cual, hay Igual. hospitales de Pokémon por todos lados. Pero sí, se puede adaptar cualquier cosa. Yo, en mi historia más, digamos, vieja de rol, adaptaba sistemas. El D20 es bastante fácil de adaptar, sobre todo porque además hay otro juego que es Modern D20 que incluye reglas de magia y psiónicos y funcionamiento de armas de fuego y demás, como para que te armes un Cyberpunk, que de hecho Cyberpunk existe independientemente. Sí. Hay un montón de juegos también que existen independientemente. Vos podés jugar Cyberpunk, podés jugar La Llama de Tulu, que es horror survival con elementos Lovecraftianos, Todo el lore de Lovecraft. con el lore de Lovecraft, en donde básicamente tenés que luchar por conservar tu sanidad mental. Tenés la leyenda de los 5 anillos, que supone un setting que se llama Rokugan, que es como una especie de Japón medieval, en donde hay muchas cuestiones que se relacionan con el honor, la gloria, los duelos de espadas increíblemente veloces, la magia que se relaciona con los kanjis japoneses y demás, demonios japoneses. Después tenés Séptimo Mar, que se ambienta en lo que serían espadachines y piratas. Muy bueno. Tenés un montón de juegos que responden a settings que a vos te gustan, así que también, más allá de inventar tu propio setting, podés investigar qué juego existe que responde al setting que vos estás buscando. Pero lo cierto es que D20, el sistema que sienta Calabozos y Dragones, es muy adaptable también, así que lo podés adaptar a básicamente lo que vos quieras. Adolf, vos dijiste que cuarta edición no jugaste. No. Jugaste 3.5, Sí. quinta. Más que jugar, yo más que nada dirigí. Masterear, O sea, claro. sí, muy pocas veces jugué, lo cual es un problema. Cada tanto trato de jugar... Wow, o sea, arrancaste jugando, imagino. Sí. Y después No, te arranqué subiste. dirigiendo. Wow. Sí, arranqué dirigiendo. Es Arranqué muy raro. dirigiendo, me trajo muchos problemas. Le pedí a un amigo que me invitara a su mesa de vampiro, aprendí a jugar un poquito. Después dirigí.
Me pasa que juego poco, entonces quiero saber que pues, si vos querés ser un buen director de juego, tenés que estar del lado del jugador también. Para eso, Entonces cada tanto hago el ejercicio y como que busco mesas en donde pueda jugar y le pido a mis amigos que dirijan y me insisten con que no y le digo dale, no sea boludo y bueno, me dirigen un poco. Perdón, hablando de eso, hay muchas mesas, por lo que leí y sé, que por ahí van dentro de una misma mesa, Sí. van turnando el máster. Bueno, eso se puede hacer, está buenísimo también. Es raro igual, Es raro, a mí me sonó raro eso, pero tenés que entenderte muy bien con el máster. Está buenísimo. Cuando vos armaste un grupo tan sólido de rol en donde pueden turnarse los masters en una misma crónica, pueden decir un día, che, no tengo ganas de dirigir vos, dirigís vos y saco mi personaje del cajón y eso está buenísimo. No es algo que recomendaría hacer de una. No recomendaría que si vos estás aprendiendo a dirigir o estás arrancando a dirigir, de pronto le digas a un amigo, che, dirigí vos mi misma aventura, Claro. la aventura que yo estoy dirigiendo. Es algo que tiene que suceder más orgánicamente con un grupo de rol que de pronto se entiende muy bien y pueden pasar estas cosas. Tengo una pregunta, Ador. Yo veo mucha gente que dice, che, tengo ganas de empezar a jugar rol. ¿Recomendarías esto de que arranque mastereando ya? Por ejemplo, tenés 4 amigos que quieren jugar rol, que agarre Sí. uno y que diga, bueno, ya fue, yo mastereo, ustedes jueguen. 100%. Perfecto. 100%. Ok. Algo que me gustaría eliminar acá y ahora es el mito de que masterear es muy difícil. No es es muy difícil. No es muy Necesitas difícil. una cierta carisma. No es muy difícil. Necesitas expresarte claramente porque cuando vos dirigís sos la persona que básicamente hace que cobre vida el mundo alrededor de los jugadores a través de tus palabras. Entonces tenés que saber hablar bien. Si vos hablás medio desprolijo, mi recomendación es lo vas a adquirir con el tiempo, pero nada, concentrate en hablar bien. O llevas muchos muñequitos. Ejercita que se eso. caen. Pero te Y hago además tenés que elaborar un poquito durante la semana, tenés que pensar más o menos cómo va a ir la aventura y tenés que aprenderte una serie de reglas. Ahora, mucha gente piensa, ve los libros y dice, hay que ser un enfermo mental para aprenderse todo esto, hay que ser un genio para dirigir rol, hay que ser un gran orador. Todo eso es mentira. Es mentira. Al contrario, tenés que asegurarte de no hacer ninguna de estas cosas mal. No tenés que asegurarte de ser un genio en ninguna de estas cosas. Sí, la verdad que sí, tenés que pensar en que, sí, no puedo hablar mal y ser un máster. No puedo. Tengo que hablar razonablemente bien. No tengo que ser un genio, no tengo que ser Martin Luther King o J.R.R. Tolkien. Tengo que hablar bien. Sí, tengo que leerme un manual entero. Entonces tengo que fijarme si tengo tiempo para leerme el manual entero, más o menos aprenderme las reglas, saber en qué páginas están algunas reglas. No te vas a aprender todas las reglas de una, está bien. Tenés que más o menos saber navegar tu manual de jugador y tu guía de Dungeon Master. Y el manual de monstruos, bueno, el manual de monstruos le pones algunas etiquetitas a ver dónde están los monstruos que vas a usar. Y listo. O sea, es cuestión de arreglártelas. Tenés que tener ganas de arreglártelas y no ser un desastre. Nada más. O sea, Y yo creo que es clave también permitirte improvisar. no solo permitirte saber qué va a pasar. Obvio, totalmente. Una de las trampas de Masters más duras y tempranas es, oh sí, yo voy a escribir toda una historia y la historia va a pasar exactamente como yo la escribí. Ja. las bolas. Estás del orto si pensás eso. Y vienen Va a jugadores salir como un Sebas. demente que va a decir, ¿sabes qué? Al tipo que me dio la aventura voy y le robo no sé, o no, Mati. ¿sabes qué? No voy a tomar este camino que me dijeron porque No, sospecho no. que es una trampa, voy por otro lado. Tuve una partida en una biblioteca y terminamos en cana. Sebas. Podrían Bueno. dejar de intentar No, cagar bueno. al máster. Esa es cada otra cosa que jugamos. tenés que entender. Tus jugadores van a terminar en cana. O sea, eso van a terminar en cana. Todo el Pensá tiempo. cómo funciona la cana, cómo funciona la ciudad, porque van a terminar en cana. Y está bien, porque probablemente tus jugadores también están arrancando y quieren explorar un poquito el mundo. Hay que darles un poco de cintura. También un mensaje a los jugadores. Cuando un amigo tuyo venga y diga, voy a probar dirigir, no seas hijo de puta. O sea, va a venir con una aventura. Mati, Ah, No, Mati está muy... Ustedes juegan todos muy bien, chicos. O sea, ya está. Ya les dirigí, son muy buenos. ¿Bruce también? Mirá, la primera vez que jugamos, cuando quiso matar a... No me acuerdo cómo se llamaba, la líder de los que tenían el brazo rojo. Sí. Era Era una mina como una infiltrada de un grupo re pesado Era re que, turbio. que le da una misión y se Ah, da vuelta y tenés Mati razón. en la primera partida dice, la apuñalo por la espalda. Y todos lo miramos como diciendo, ¿estás seguro? Está bien, decisiones así van a surgir. Nada, mi consejo es doble. Que el máster se dé cuenta que va a tener que improvisar. Así que abra un poco su cabeza. Si tartamudea un poco, que se relaje. Si se le va de las manos y necesita pedir 5 minutos para pensar un poquito, que se tome 5 minutos y piense un poquito. Y que los jugadores no sean hijos de puta y sepan que su máster está arrancando. Y le dé herramientas para que pueda dirigir tranquilo.
cuando les pone una aventura enfrente, acepten la aventura y vayan más o menos por el camino que el máster va dibujando. Son un poco las reglas de socialización de cualquier grupo de amigos. De no cualquier no grupo de seas amigos. choto, viejo. No sé- seas choto, Claro. exactamente. Está bueno, para Sí. mí, a ver, yo no lo hice nunca, pero está bueno en principio charlar qué tono va a tener la mesa. Eso es clave. Charlar un Ah, poco. Bueno, pero Eso es. el tono, para principiantes, el tono se está explorando también. Entonces, la conversación es: estamos explorando esto, chicos. Y, Perdón, pero, pero a ver, si vos venís con un máster, como una historia seria, un seteo serio, sí, acaba de una masacre, ustedes tienen que investigar, y uno dice, y hay un tipo ahí, le hago teabagging en la cara. No, bueno, claro, no. Sí, hay que charlar No, antes. como tal No cual. vamos a No, ponernos a realmente, explicar a qué ver, es eso. no tan solo la mesa, sino Mejor el no. tipo de juego, porque ponele, si jugás, Obvio también. perdón que vuelva a Cthulhu, pero si estamos jugando a Cthulhu y nos cagamos de risa, y me parece que no. De nuevo, Metiendo Tulu- el Joker. Tulu sería un juego que no te recomiendo O jugar Vampiro. cuando estás empezando. Exacto. Eh, Eso es algo interesante. Si vas a arrancar, D&D es un buen juego para arrancar porque se puede joder en el medio y está todo bien. No se rompe nada si jodes un poco. Tulu y Vampiro, con un poco de joda se puede arruinar La atmósfera. la mielcita del juego. Lo que importa, ¿sí? La atmósfera, exactamente. Lo que se saborea del juego tiene que ver con un nivel de inmersión y de seriedad y de drama, ¿no? Mm. Tengo Y de lo vampiros- que se pone en juego, porque en Tulu se pone en juego algo importante que es tu sanidad mental y tu jugador se va a morir al final de la sesión probablemente, boludo. Entonces, nada, presta atención porque se va a morir. Tengo un vampiro con dientes postizos, es como, dale, hijo No de da, puta. no, y en Vampiro lo que se juega es Claro, tu de Mel humanidad, Brooks. se juega tu moralidad, se juega cómo manejas la cuestión de que sos un monstruo. Entonces, si es un Como chiste, bueno, es complejo. Ahora, D&D, si sos un paladín que de pronto se tira un pedo, es divertido, qué sé yo, está bien, no sé. O si sos un ladrón que dice, le voy a robar a este señor y terminás en cana. O la Puede ser Badicap- divertido. O la Totalmente. Badicap de un paladín y un pícaro. no, me niego. La Ahí paja va. mal. Sufro. Porque te tengo que salvar el culo permanentemente de que no vayas en cana, de que no te ejecuten, de, ay, nos recibe el burgomaestre de la ciudad, le voy a afanar todo en su cara. No funciona así. Me hizo acordar la otra cuando estaba en los techos Mati que lo habían emboscado y lo querían matar. Ahí fue a pelear solo. Yo ahí me agarré la cabeza No. y dije, uy, boludo. Mide 1 metro el personaje, Pero Mati además es un mediano. que hubo un momento que tipo que se pudo escapar, estaba yendo y Sí. espera, ¿y les puedo disparar? Y se da vuelta como para volver a dispararle. Mati, no. Es que Miller se hubiese quedado y se quedó. Quizás Miller Para aquellos- casi que para estaría aquellos- muerto a esta altura. Para aquellos que juegan rol, que conocen de rol y están escuchando esta columna, yo le estaba dirigiendo a los chicos y estaban en una ciudad nueva, ya me parece que ya se habían metido en un par de problemas Mati. y el pícaro había salido a recorrer la ciudad. Entonces, para darle una cuota de realismo a la aventura y para enseñarle que la ciudad está picante, lo empezaron a seguir, él lo descubrió, hubo como una especie de emboscada ahí, en donde escapar para él no era difícil. Era un tipo ágil, es un mediano ágil, se subió a un techo, tenía la huida resuelta, estaba todo jamón. El tipo que dijo, me quedo a pelear. Contra una emboscada muy picante, yo ahí dije, se Solo, me muere además. el pícaro. No murió, pero sí lo tomaron prisionero. Sí, y me estaba escapando. Estuvo bien la escena igual. O sea, Obvio. eso es lo interesante del rol también. Hay que estar abierto, porque incluso una mala decisión de un jugador puede dar lugar a una escena divertida, Sí. a un momento interesante. Como No gritarle es un- cuestión- a un Ahogarse todos, fantasma. ahogarse todos en un río, ¿no? Claro, No también es puede cuestión pasar. de andar pensando, no es cuestión de andar pensando qué decisión está mal y qué decisión está bien. Totalmente. Es cuestión de andar pensando, bueno, qué decidió este tipo y cómo podemos hacer que esto sea divertido, Y no- realista, y no tan- interesante. Y no tan solo eso, sino depende también de las tiradas. Sí, las tiradas del lado salen 100%, mal. claro, sí, también. Está ese factor que le pone mucha adrenalina a la cosa. Yo quiero aclarar que en una party llena de personas que son todos neutrales moralmente, soy el único que tiene que poner la cara y tiene un eje moral. Así y todo, el momento en el que puedo asestar un hachazo cargado con algún boost de poder al enemigo principal. Divine Smite. Exactamente, o el Thunder, el Thunder El Strike. Thunderous Smite es, Sí. es una versión del Divine Smite. Y lo puedo bajar de un hachazo y matarlo porque también es el tanque de mi personaje. Porra. Eso es increíblemente bien que te sirve. Eso es increíblemente satisfactorio. Sí. Yo tenía un par de... Espera. Sí, Yo tengo dos cosas que Sí, vienen no. a lo que decías vos. sí. Cositas rápidas que... Rápido. Para mí, una cosa interesante para pensar para como máster y como jugadores, las acciones tienen consecuencias. Sí. O sea, Sí. me parece muy importante para plantearlo y para tenerlo siempre presente. Y para mí los centrales, tipo, jugá tu personaje. Muy bien, iba con lo que vos decías antes.
no trates de calcular el famoso metajuego, digamos, de... Che, bueno, no, pero me conviene ir y comprar un hacha porque ahora las hachas me alcanza para esta hacha. No, a ver, ¿qué haría tu personaje? Llega a la ciudad, ¿qué es lo primero que haría? Y eso es una vuelta que a veces es difícil de dar, pero cuando la enganchás, va todo para adelante. Exactamente, exactamente. Es un juego interpretativo, no solo estratégico. Es muy divertido ponerse en la cabeza de otra persona y decidir que por ahí cuando llegas a la ciudad, lo primero que haces no es voy a comprar todas las pociones de vida y hachas que pueda comprar, sino es voy a visitar a la mujer que amo que estaba en esta ciudad, o voy a recorrer, voy al templo de mi dios. Taberna. Burdel. Bueno, las tabernas son espectaculares. Y los burdeles también. Está buenísimo eso también. Sí, todo termina en una taberna, todo empieza y termina en una taberna, ¿no? A veces odio jugar a un paladín. Sí. Más porque él paga todo. Dos comentarios así fugaces. Una, aunque parezca una boludez, es fundamental cuando se juntan a jugar rol. Compren mucha comida antes. Sí. Es muy importante para que la bueno. partida fluya bien. Y en segundo lugar, Adolf, lo que yo te había preguntado recién de cuáles jugaste, iba a la pregunta de cuál, habiendo pasado por, excepto cuarta por la gran mayoría, ¿cuál dirías que es tu favorita brevemente y por qué? ¿Juego de rol favorito? De D&D. De D&D. Creo que mi versión favorita de D&D tengo dos que están bastante empatadas, que son muy comunes. A mí Faerun me gusta mucho principalmente por los juegos de computadora que he jugado, por Baldur's Gate y Icewind Dale, y cuando lo llevé a la mesa, la verdad que la pasé muy bien. Es un mundo muy bien pensado, muy sólido, muy interesante. Faerun tiene todo su propio funcionamiento interno que ya está súper pulido. Pero si la verdad tengo que elegir un setting que realmente me llamó la atención y me encantó tanto jugar como dirigir, es Ravenloft. Ravenloft es la versión gótica, oscura y horrible de D&D. Es lo que se llama el semiplano del horror. Quiero ese. Es un lugar donde te enfrentás a el legendario vampiro Strahd y la niebla nefasta de los antiguos, que no se sabe bien qué son entidades horribles que pueblan este mundo y lo llenan de miedo y demás. Así que es como una especie de aventura gótica en donde también la moralidad adquiere otra dimensión, en donde hay que tener mucho cuidado. Tiene componentes de Cthulhu. En Stranger Things, Sí. El Upside Down. ¿no juegan un poquito ese sistema? Bueno, el Upside Down se relaciona mucho con... En D&D se lo conocen como la Shadowfell, que es la dimensión de las sombras. Pero se podría interpretar... O sea, sí, es un pantallazo de lo que podría ser Ravenloft, el Upside Down. Y así muy cortito, entre quinta, cuarta, 3.5, 3, Advanced. Quinta es tu go-to. Sí. Quinta siento que realmente es la versión más pulida de D&D, sin bien. duda. Qué bueno. Perdón, una última cosa. ¿Se sabe si va a salir alguna más? Por ahora no. La verdad que Quinta está en su apogeo. Salieron todos los módulos posibles. Está creciendo, está funcionando. Está muy, muy bien. Así que yo creo que tenemos Quinta para rato. Yo quiero decir una boludez más, porque hablamos un poco de cómo empezar y todo esto, es que jodí mucho con las miniaturas y jodimos bastante, pero se puede jugar tranquilamente sin miniaturas usando el teatro de la imaginación. El teatro de la mente, sí. Es una técnica, sí, que es en donde transcurre la mayoría de los juegos de rol, tiene que ver con el teatro de la mente. Se usa muy poco tablero, se usa más que nada papel y lápiz para ilustrar situaciones. D&D, sin embargo, tiene algunos funcionamientos internos que tienen que ver con el tablero, ¿no? Lo que es agarrar por la espalda a un enemigo, o funcionamientos de hechizos, áreas de efecto de hechizos, movimiento, reglas de movimiento y ataque. Hay un montón de reglas que tienen que ver con un tablero, pero como decís vos, con un poquito de imaginación y un grupo de jugadores que se entiendan entre sí. Podés jugar claramente sin tablero y adaptarlo al teatro de la mente. Yo que jugué muy poco a D&D, lo que más me gustó y me llamó la atención y me sigue llamando la atención, que a todo el grupo los une la imaginación. Y vos tenés diálogos con el otro y seguramente no se está imaginando lo mismo que vos, pero a la vez interactuás de una manera muy natural y eso es increíble. Estando que te en una tu propio personaje. Por eso, te une la imaginación, es increíble, la verdad que increíble. Es fantástico. Y le preguntás, de última, lo que no sabes, le preguntás, bueno, ¿qué dice tu personaje? ¿Cómo luce tu personaje? ¿Dónde está parado tu personaje? Le digo esto, ¿cómo me mira? ¿Cómo responde? O sea, es una interacción que sucede en la mente. Es básicamente telepatía funcionando. Así que sí, para mí es increíble, es irreemplazable. Ahora existen los juegos por computadora, online, bla, 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 lo que quieras, podés jugar por lo que vos quieras. Para mí, el juego de rol de mesa no tiene igual. Se genera esta comunicación y este ejercicio de creación colectiva a través de la imaginación que es irreemplazable y no puede reproducirse en otro medio.
es espectacular. Y todo tiene que ver con la historia y el origen de Calabozos y Dragones. Hermoso. Más personal no se consigue. Sí. Manija nos dejó, boludo. Sí, Quiero quiero jugar. Cthulhu, Adolfo. Bueno, con esto concluye nuestra edición de rol de este día. No. Necesitamos más, te voy avisando. Ok. Te vamos a requerir para próximas ediciones de esta columna. Y bueno, nos gustaría saber un poquito más del resto de juegos que has vivido. ¿Cómo no? Y bueno, por ahí nos puedes dar alguna que otra lección para poder guiar a alguna partida o algo por el estilo. Bueno, Seba ya lo hace. Sí, señor. Yo tengo Claro, muchas ideas locas. Espera, no, Senpai no. No, Senpai. espera. ¿Estás Él es bien? maestro, yo soy el Padawan. Bueno, bien. Sebas es un director de juego con mucho potencial que ya está dirigiendo y siempre hace las... Es el tipo de persona que hace la pregunta correcta, siempre. $5 la hora, pueden contratarlo. La pregunta correcta es, ¿te querés morir en esta partida o no? Pero bueno, gente, con esto concluimos el programa del día de la fecha. Gracias, Adolfo, por compartir este momento con nosotros. Un placer. Gracias, muchachos, por traer la info y volverse locas con este programa. Un último anuncio antes de irnos. ¿Quién se La murió? semana que viene va a ser nuestra última transmisión por Radio La Bici. De momento, por tiempo indefinido. Así que vamos ¿Último a buscar... programa de héroes? No. Si, se sabe, ¿eh? si no explota ¿Se el juega país... rol? Última. Vamos a ver qué podemos armar como despedida, pero bueno, la transmisión por Radio La Bici va a cesar durante unos meses y vamos a estar transmitiendo, o por lo menos queriendo hacer alguna cosita extra en otras plataformas, así que bueno, estén atentos, todavía no queremos bajar los brazos de ellos. Les vamos a estar avisando o atentos a las redes. Les mandaremos cartitas y si no, usaremos a Mati para ir a visitarlos a ¿Qué? todos nuestros oyentes, uno atrás de otro, En con un pagan? panfleto que diga Bote Héroes para Con un este domingo. panfleto. Señales de humo. Panfleto. Hermoso. Dios mío. En fin. Panfeta. Sí, es solamente un pequeño proceso de reestructuración y nada más. Volveremos. Vamos con a Robert y todo. reperfilar el programa y con esto nos despedimos. Ujú. Así que No. bueno, gracias gente, un abrazo grande, un besito y nos vamos con un tema de... Un tema de una banda llamada Visigoth que se llama apropiadamente Dungeon Master. Nos escuchamos la semana que viene. Besitos.